El efecto Seebeck, descubierto por el físico alemán Thomas Johann Seebeck en el año 1821, consiste en la producción de electricidad a partir de la unión de dos metales distintos y debido a la diferencia de temperatura entre ellos. Thomas Seebeck descubrió que al unir una lámina de cobre y otra de bismuto, formando un circuito cerrado y calentando una de las uniones, se generaba una corriente eléctrica que fluía por el circuito, siempre y cuando persistía la diferencia de temperatura. Esto se puede explicar porque cuando dos piezas de metal son unidas formando una juntura, los electrones libres de la pieza con mayor densidad de electrones tienden a desplazarse hacia la pieza con menos densidad de electrones. Debido a esto, se forma un pequeño voltaje a través de la unión de los dos metales. Supongamos que se unen las piezas de metal por dos extremos, creando dos junturas. Si la temperatura en todo el sistema es la misma, entonces la diferencia de potencial sería igual a cero y no habría corriente. Pero al calentar uno de los extremos, se les entrega más energía a los electrones y a la vez producirá un mayor voltaje, lo que provoca que la diferencia de potencial sea diferente a cero, creando así una corriente termoeléctrica. Las aplicaciones del efecto Seebeck son muchas y muy variadas, aunque se pueden dividir en dos clasificaciones. La primera como medición de temperatura y la segunda como generación de potencia eléctrica. Por ejemplo, en la clasificación de medición de temperatura se tiene el termopar, o también conocido como termocupla. Es un transductor formado por la unión de dos metales, es decir, toma la señal analógica de temperatura y mediante el efecto Seebeck la convierte en una señal eléctrica. Es muy utilizado en la industria por ser económicos, intercambiables y por permitir medir un amplio rango de temperaturas. Por estas características es que se utiliza en muchas áreas de trabajo, desde la medición de temperatura de altos hornos en fundiciones hasta para medir la temperatura de la sangre en el interior del cuerpo. Por otro lado, se tienen los generadores termoeléctricos. Son dispositivos electrónicos de estado sólido que convierten el calor en potencia eléctrica, utilizando el efecto Seebeck. El elemento principal de estos generadores es la celda termoeléctrica, que es un circuito que consta de dos materiales termoeléctricos diferentes unidos en sus extremos, un semiconductor de tipo N con portadores de carga negativa y un tipo P con portadores de carga positiva. Debido a su pequeño tamaño y que no posee partes móviles, los generadores termoeléctricos se utilizan en espacios de difícil acceso. Por ejemplo, se utiliza en fundidoras de metal en donde se aprovecha el calor emanado de los grandes hornos y utiliza la potencia eléctrica generada para precalentar los materiales. También es utilizado en la industria médica. Existen implantes médicos que utilizan el calor corporal para recargar la batería sin tener que hacer operaciones para reemplazarla cada vez que se agote. Otra aplicación interesante es en el campo aeroespacial. La NASA implementa los generadores termoeléctricos basados en el efecto Seebeck para producir electricidad a partir del calor desprendido en el proceso de desintegración de elementos radioactivos. Este tipo de generador es llamado generador termoeléctrico de radioisótopos y han sido utilizados, por ejemplo, en la sonda espacial Voyager. Este tipo de sondas se alejan tanto del Sol que los paneles solares no son de gran ayuda. Hasta ahora, hemos visto cómo es que funciona el efecto Seebeck y algunas de sus interesantes aplicaciones en diferentes campos de trabajo. Por ahora es todo para este video. Espero que les haya gustado y hasta pronto.